que nosotros podemos hacer entre el marxismo, el materialismo histórico marxista y Gramsci, es justamente que Gramsci no va a plantear un determinismo económico, ¿sí?, sino que va a plantear cuestiones que están vinculadas a la superestructura, a los procesos ideológicos, y que estos procesos ideológicos van a consolidar otras nuevas formas de organización de los sectores obreros, de los sectores proletarios, ¿sí? Con respecto al protagonismo de los sectores obreros, del sector obrero, de los proletarios, él no se queda tan anclado sobre pensar un solo actor histórico, protagonista de la historia, ¿sí? No piensa solamente que los proletarios son los sujetos históricos de cambio, sino que está pensando que los proletarios, los obreros y los distintos sectores que componen la economía, ¿sí?, y la sociedad en general, en realidad tienen que producir una serie de cambios en todos los niveles, si es que uno quiere contribuir a transformar la realidad existente. Él plantea en términos de pensar la alianza de clases, digamos, ¿no? No una clase, sino que hay una clase que sí tiene que ser quien dirija estos procesos, que tiene que fundar unas nuevas formas de organización política, ¿sí?, porque necesariamente para hacer cambios profundos, Gramsci dice, debemos pensar nuevas formas de organización política, y no son estas tradicionales, a las que él llama corporativas, sino que son otras maneras en que distintos sectores de la sociedad deben articularse, ¿sí? Por eso, cuando está pensando en los consejos de fábrica, ¿sí?, está pensando en este embrión, ¿no?, en esta posibilidad de generar autonomía política, ¿sí? Porque si se genera autonomía política, se está generando a la misma vez autonomía intelectual. Hay una cuestión que él plantea, y por eso titulé Lo privado y lo público. Él piensa que por ejemplo, los sindicatos no son de carácter público, no piensan en todos, no están incluidos todos, ¿sí?, sino que son instancias corporativas. Entonces, las formas políticas y de intervención para la transformación llevan implícito un carácter de pensar lo público y sacar, digamos, del espacio de lo privado para pasar a lo público. Entonces, esta autonomía del proletariado lleva implícito dos procesos. Uno, la autonomía política, y otra, la autonomía intelectual. Si nosotros pensamos, por ejemplo, recién yo le hice una pregunta y le dije, ¿qué piensan sobre los intelectuales? ¿Cómo son? ¿Dónde están? Y cada uno de alguna manera coincidió en que es un intelectual, ¿no?, o dónde lo podemos ubicar. Gramsci en realidad dice, claro, esta es la idea hegemónica de pensar quiénes son los intelectuales. No son los que saben más, son los que se encuentran en las universidades, son los que están en determinados lugares. Gramsci piensa
que no hay una división entre el trabajo manual y el intelectual, que el trabajo manual lleva implícito una determinada calificación, un determinado conocimiento. De esta manera está pensando que los procesos de cambio no lo van a dar solamente un sector, sino que va a tener que ser articulado desde los distintos sectores. De todas maneras distingue, dice, cuando él, digamos, piensa en el caso italiano, o piensa en Italia, dice, en realidad, el país, ustedes saben que tienen un desarrollo industrial, ¿sí?, que lo encontramos en la zona norte, y un desarrollo rural en la zona sur. Esto es lo que él está viendo. Y que estos dos desarrollos económicos en realidad se convierten en un obstáculo, sí, para pensar en un cambio sustancial para Italia. ¿Por qué? Porque dice, tenemos dos tipos de, digamos, intelectuales que articulan socialmente en cada lugar. En las zonas rurales, dice, están las profesiones tradicionales, y en el norte de Italia están más los profesionales vinculados a la industria, a la técnica, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que Italia necesita un cambio profundo, estos sectores que están ubicados en distintos, digamos, que tienen distintos conocimientos, tienen que articularse para un fin en común. Gramsci lo que va a plantear es a provocar una ruptura con el pensamiento marxista, y como yo les había dicho anteriormente, él no piensa el determinismo económico en términos de pensar que las condiciones económicas o los determinados desarrollos, el modo de producción de desarrollo, que es la estructura, corresponden determinadas formas ideológicas. Él va a decir que va a plantear que esto que va a haber una articulación, ¿sí?, entre la base y la superestructura, pero se va a detener específicamente en los aspectos superestructurales, porque dice que el determinismo económico, o pensar que lo económico condiciona necesariamente cualquier proceso de cambio, dice no, en realidad hay que pensar efectivamente que los procesos culturales, que los procesos políticos, ¿sí?, tienen su anclaje en el plano de la superestructura. Entonces, el núcleo básico que él va a plantear es la relación orgánica, ¿sí?, una relación dialéctica entre la estructura y la superestructura, pero va a desarrollar con mayor profundidad el tema de la superestructura y cómo ésta está constituida. Y digamos, este aporte lo que permite es instrumentar de alguna manera cuáles son las posibilidades de cambio específicamente en Italia, porque una de las características también que tiene Gramsci es de plantear que a cada proceso histórico debe ser analizado en situación, ¿sí?, en su especificidad. No puede trasvasarse determinados análisis a otras situaciones
sino que hay que circunscribirse a cuáles son las relaciones históricas, cuáles son los procesos que se han dado en un país, por ejemplo, para comprender las relaciones de fuerza existentes entre los distintos sectores de la sociedad. Por ese motivo, digamos, lo que problematiza justamente es una crítica ferviente al reduccionismo economicista para desplazar y para hacer un mayor desarrollo del aspecto superestructural. Una de las cuestiones centrales que vamos a observar en Gramsci es la primacía de lo político en el análisis de la coyuntura. ¿Sí? Cuando hablamos de coyuntura, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una coyuntura? Una relación. ¿Cómo? Sí, pero un poco más, a ver. ¿Eh? No, sí. ¿Qué es una coyuntura? ¿Cómo? Un momento particular, ¿no? Una coyuntura es un momento particular. ¿Sí? Un momento particular de la historia. ¿Sí? Uno no puede decir que las relaciones de fuerza entre distintos sectores permanecen estáticas, sino que las relaciones son tan dinámicas que uno puede hacer análisis de coyuntura, pero no extrapolarlo en el tiempo, extenderlo en el tiempo, ¿sí? Uno puede hacer análisis en ondas de tiempo, pero no traspolar la situación. A eso se refiere. Entonces, prioriza el análisis político de coyuntura. Entonces, esta redefinición del análisis entre estructura y superestructura lo que va a permitir es analizar efectivamente cuáles son las relaciones de fuerza existentes entre los distintos actores sociales y cómo esas relaciones están operando históricamente, ¿sí? Entonces, para comprender qué está sucediendo en Italia, yo debo entender cuál es el desarrollo económico de Italia, pero también cómo los grupos, en este caso, cómo los intelectuales en cada una de las regiones, qué características tienen, cómo se conformaron, cómo establecen la relación entre los sectores, digamos, cómo los terratenientes establecen relaciones con los intelectuales del lugar, con el sector intelectual y con los campesinos. Entonces, eso sería una manera de ver cómo efectivamente operan las distintas relaciones en una coyuntura específica. Entonces, la pregunta con que abríamos esta clase está referida justamente: ¿son los intelectuales un grupo social autónomo o independiente, o todos los grupos sociales tienen sus propias categorías de intelectuales especializados? ¿A ustedes qué les parece? ¿Los intelectuales son un grupo autónomo o tienen algún vínculo con distintos sectores de la sociedad?